Preservación y conservación de los documentos digitales. Viviana Isabel Herrera Arteaga, Luz Estela Tobón Serna. Tabla de contenido. Preservación digital, conservación digital, por qué conservar la información digital, objetivos de la preservación y conservación digital, principios de la preservación y conservación digital, políticas de la preservación y conservación digital, características de la política preservación digital, estrategias de conservación y preservación de los documentos digitales, estrategias de conservación de documentos digitales, preservación a largo plazo, estrategias de preservación a largo plazo, estrategias de conservación primarias, la preservación digital en el marco legal colombiano, acciones de preservación digital, creación, conservación, difusión de los documentos digitales, dos premisas básicas del proceso a la hora de digitalizar, problemas que se presentan en la conservación digital, principales amenazas, la seguridad de la información se basa en preservar, aspectos en política de seguridad, patrimonio digital. Preservación digital. Conjunto de procesos destinados a garantizar el acceso y permanencia de los documentos digitales en el tiempo mediante protección, resguardo y restauración. La preservación digital es el conjunto de procesos, acciones y estrategias diseñadas para garantizar que los documentos digitales conserven su permanencia y accesibilidad a lo largo del tiempo, independientemente de los cambios tecnológicos, del soporte o del formato en que fueron creados. Implica proteger, resguardar anticipadamente los materiales digitales para prevenir daños o pérdidas, así como establecer planes de restauración en caso de deterioro. Su objetivo es mantener la autenticidad, integridad y usabilidad de los objetos digitales, asegurando que puedan ser consultados por las generaciones presentes y futuras sin que la obsolescencia tecnológica los vuelva inaccesibles. Conservación digital. Acciones a corto plazo para prevenir el deterioro y mantener los documentos digitales en condiciones de uso, mediante estabilización y conversión a nuevos formatos o soportes. La conservación digital se refiere al conjunto de acciones que se aplican a corto plazo para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro de los soportes que contienen obras digitales. Su objetivo principal es mantener estos documentos en condiciones permanentes de usabilidad. Para lograrlo, se emplean medidas como la estabilización tecnológica y la reconversión a nuevos soportes, sistemas y formatos digitales, de manera que los contenidos trascienden en el tiempo pese a los cambios tecnológicos. En este sentido, la conservación digital actúa como una estrategia preventiva que garantiza la funcionalidad y accesibilidad de la información digital hasta que pueda ser incorporada a planes de preservación a largo plazo. ¿Por qué conservar la información digital? Por su valor administrativo, informativo, legal y cultural, por su facilidad de difusión, bien sea por redes de comunicación e Internet, planes de digitalización de documentos. Conservar la información digital es esencial tanto por su valor como por su facilidad de difusión. En cuanto a su valor, la información puede tener un uso administrativo en la gestión institucional, informativo para la consulta y el aprendizaje, legal como prueba y respaldo de derechos y cultural como parte de la memoria colectiva y el patrimonio social. Por otra parte, la facilidad de difusión que ofrecen las redes de comunicación e Internet permite que los contenidos digitales se compartan de manera rápida y amplia, lo que ha impulsado la creación de planes de digitalización orientados a preservar los documentos y al mismo tiempo garantizar su accesibilidad para diferentes públicos. Así, la conservación digital asegura tanto la permanencia del conocimiento como su disponibilidad global. Objetivos de la preservación y conservación digital. Asegurar la legibilidad e integridad de los archivos digitales, garantizar la autenticidad e integridad de la información digital, evitando modificaciones. Los objetivos de la preservación y conservación digital
se centran en garantizar que los documentos digitales permanezcan accesibles y fiables en el tiempo. En primer lugar, buscan asegurar la legibilidad, entendida como la facilidad para leer y comprender los archivos digitales, independientemente de los cambios tecnológicos que puedan presentarse. En segundo lugar, persiguen conservar la autenticidad e integridad de los objetos digitales, es decir, que la información almacenada sea exactamente la misma que se guardó inicialmente, sin alteraciones ni manipulaciones. Principios de la preservación y conservación digital. Permanencia, disponibilidad de los documentos en el tiempo según soporte y conservación. Accesibilidad, asegurar consulta futura evitando obsolescencia tecnológica. Permanencia de los documentos. Garantiza que los documentos estén disponibles durante un tiempo considerable, dependiendo de la duración del soporte, su calidad y las condiciones de conservación, aunque la tecnología se vuelva obsoleta en pocos años. La accesibilidad garantiza que los documentos puedan ser consultados en el futuro, evitando la obsolescencia tecnológica, ya que la permanencia no asegura por sí sola el acceso. Políticas de preservación y conservación digital. Son el conjunto de reglas y principios aprobados a nivel organizacional para orientar decisiones. Debe ser no prescriptiva, tecnológicamente neutral y coherente con la cultura institucional. Las políticas de preservación y conservación digital son lineamientos que orientan las acciones necesarias para proteger, mantener y garantizar el acceso a los documentos digitales en el tiempo. Estas directrices establecen principios y criterios que permiten a las organizaciones asegurar la permanencia, autenticidad e integridad de la información digital frente a riesgos tecnológicos y de deterioro. Características de las políticas de preservación digital. Plan estratégico para garantizar el mantenimiento y conservación a largo plazo de los documentos de archivo. Programa para administrar y preservar documentos digitales, asegurando su fiabilidad, autenticidad y accesibilidad. Gestión de documentos digitales para su conservación más allá de la tecnología original. Define roles y responsabilidades en la gestión de documentos digitales. Marco de acción y planificación, asegurando el mantenimiento y la conservación a largo plazo de los documentos de archivo. Implementación de un programa de administración y preservación de los documentos digitales de archivo, garantizando fiabilidad, autenticidad y accesibilidad. Administrar documentos digitales que deben conservarse más allá de la vida útil de la tecnología original. Asigna funciones a quienes crean y usan documentos digitales en la organización. Características de las políticas de preservación digital. Plan estratégico para garantizar el mantenimiento y conservación a largo plazo de los documentos de archivo. Programa para administrar y preservar documentos digitales, asegurando su fiabilidad, autenticidad y accesibilidad. Gestión de documentos digitales para su conservación más allá de la tecnología original. Define roles y responsabilidades en la gestión de documentos digitales. Marco de acción y planificación, asegurando el mantenimiento y la conservación a largo plazo de los documentos de archivo. Implementación de un programa de administración y preservación de los documentos digitales de archivo, garantizando fiabilidad, autenticidad y accesibilidad. Administrar documentos digitales que deben conservarse más allá de la vida útil de la tecnología original. Asigna funciones a quienes crean y usan documentos digitales en la organización. Estrategias de conservación y preservación de los documentos digitales. Son los métodos para proteger y asegurar el acceso a copias auténticas de documentos digitales en las primeras etapas de preservación, considerando formato, uso previsto y capacidad técnica de la institución. Conjunto de métodos para proteger y asegurar la accesibilidad de copias auténticas de documentos digitales en las primeras etapas de preservación. Algunos aspectos son: formato de los documentos, uso previsto de los documentos digitales, la capacidad técnica de la institución.
Estrategias de conservación de documentos digitales. Corto plazo: conservar hardware, software obsoletos, convertir formatos, renovar soportes. Mediano plazo: migración a nuevos formatos o emulación de software antiguo. Alternativas no digitales: impresión, microfilmación y conservación de contenidos web. Estrategias a corto plazo: conservar hardware y software obsoletos, museos informáticos, realizar conversiones de formatos XML, ASCII, microfilm, renovar soportes mediante refreshing. Estrategias a mediano plazo: migración, transfiere los documentos a nuevos formatos o plataformas, interoperabilidad o compatibilidad retroactiva, con riesgo de pérdida o alteración de datos. Emulación, recrea un software obsoleto para mantener apariencia y funcionalidad original, aunque es una estrategia costosa. Estrategias alternativas o enfoque no digitales: impresión en papel, combina digitalización y microfilmación, conservar los contenidos de la red. Preservación a largo plazo: combina conservación documental, prevención y entorno, y preservación digital, acceso e integridad. La preservación a largo plazo busca garantizar la permanencia y accesibilidad de documentos digitales mediante el Sistema Integrado de Conservación, compuesto por el Plan de Conservación Documental y el Plan de Preservación Digital. La conservación documental aplica acciones preventivas y correctivas sobre los medios y su entorno: capacitación, monitoreo ambiental, planes de desastre, limpieza. Mientras que la preservación digital aplica estrategias técnicas que aseguran información auténtica, íntegra, fiable y accesible a largo plazo. Estrategias de preservación a largo plazo. Riesgos para la preservación digital a largo plazo: deterioro del soporte físico, obsolescencia de formatos, software y hardware, desastres naturales, ataques intencionales, fallas organizacionales y errores humanos. Riesgos para la preservación digital a largo plazo: degradación y obsolescencia del soporte físico, obsolescencia del formato del documento digital, obsolescencia del software, obsolescencia del hardware, desastres naturales, ataques deliberados de la información, fallas organizacionales, errores humanos que afectan la preservación de la información. Estrategias de conservación primarias: refreshing, actualizar soportes sin alterar datos; migración, cambiar formatos con posible alteración y repetición periódica; emulación, recrear plataformas antiguas para acceso a programas y documentos; museo tecnológico, conservar equipos y sistemas originales; replicación, hacer múltiples copias digitales; analogización, pasar información a soportes físicos confiables; arqueología digital, recuperar información de formatos obsoletos; encapsulado, guardar datos con metadatos; en estandarización, usar formatos estándar para mayor durabilidad y gestión. La preservación digital en el marco legal colombiano. Ley 1185 de 2008, Ley 594 de 2000, Ley 1712 de 2014, Ley 527 de 1999, Ley 1448 de 2011, Ley 1915 de 2018, Decreto 1080 de 2015, Decreto 103 de 2015, Acuerdo 003 de 2014, Acuerdo 006 de 2014, Circular 02 de 1997, Circular 01 de 2015, Circular 02 de 2015, Circular 03 de 2015, Resolución 3441 de 2017. Ley 1185 de 2008 modifica la Ley de Cultura y en su artículo 9 regula las obligaciones sobre bienes del patrimonio cultural. Ley 594 de 2000 establece las reglas y principios generales que regulan la función archivística del Estado. Ley 1712 de 2014. Esta regula el derecho de acceso a la información pública, sus procedimientos y excepciones.
La Ley 527 de 1999 es la que regula el comercio electrónico y las firmas digitales. Ley 1448 de 2011. Esta es la que establece medidas para la paz y en su capítulo 10 ordena la preservación de la memoria histórica y el acceso a los archivos. La Ley 1915 de 2018 es la que hace la reforma normas de derechos de autor. El decreto 1080 de 2015 es el que regula el patrimonio archivístico y la gestión documental. El decreto 103 de 2015 reglamenta la Ley 1712 y define criterios para gestión y preservación documental. El Acuerdo 006 de 2014 es el que regula la conservación documental y la preservación digital. El Acuerdo 003 de 2014 define lineamientos para la gestión de documentos electrónicos y su preservación a largo plazo. La Circular 02 de 1997 son los parámetros para uso de nuevas tecnologías en archivos públicos. La Circular 01 de 2015 es la que precisa la validez de medios técnicos que garanticen reproducción exacta. La Circular 02 de 2015 son los criterios para entrega de archivos al cambiar administraciones territoriales. La Circular 03 de 2015 es la que establece las directrices para elaborar las tablas de retención documental. Y la Resolución 3441 de 2017 es la que regula aspectos del patrimonio audiovisual colombiano. Acciones de preservación digital: creación, integridad, mantenimiento. Creación, calidad y gestión de metadatos. Integridad, documentar estrategias y controles. Mantenimiento, infraestructura y planes contra desastres digitales. Creación, conservación, difusión de los documentos digitales. Preservar documentos y facilitar acceso, aunque son tensiones entre instituciones culturales e industria. La digitalización cumple una doble función: preservar y difundir. La preservación busca anticipar, prevenir o detener el deterioro de documentos en distintos formatos, bien sean texto, sonido, imagen o video, mientras que la difusión facilita nuevas formas de acceso y uso. Las instituciones culturales como bibliotecas, archivos y museos han asumido la responsabilidad de garantizar la preservación a largo plazo como parte de su función social. Sin embargo, tanto la preservación como la difusión pueden generar tensiones con la industria, ya que afectan intereses comerciales y de acceso a los contenidos. Dos premisas básicas del proceso a la hora de digitalizar. Como primer paso, encontramos identificación y propósito de la digitalización. Encontramos la identificación del documento, que puede ser físico o analógico. Como físico encontramos papel, libros, cartografía, fotografías. Y como analógico encontramos audio, como cassettes, vinilos, video, imágenes y sonido. En el segundo paso encontramos el propósito de la digitalización, que es la preservación y la difusión. Como preservación tenemos guardar formatos estándar para acceso futuro. Y la difusión, facilitar visualización y reproducción digital. En formato debe elegirse un tipo de archivo equilibrando tamaño y calidad. Problemas que se presentan en la conservación digital: dependencia tecnológica, facilidad de modificación, ausencia de un soporte físico. La conservación digital enfrenta problemas porque los documentos dependen de tecnología para consultarse. Son fáciles de modificar y existen de manera virtual, independientes del soporte físico. Principales amenazas: medio ambiente, desastres naturales, el hombre, obsolescencia tecnológica. Medio ambiente: humedad, plagas, hongos y mala manipulación. Como desastres naturales encontramos fuego, huracanes, terremotos, volcanes, entre otros. El hombre es el principal causante de daños irreversibles, pero también capaz de prevenirlos. Obsolescencia tecnológica es la pérdida de acceso por evolución y desaparición de soportes.
Los cambios tecnológicos, software, servidores y sistemas pueden causar pérdidas de información, por lo que las organizaciones deben establecer políticas de seguridad para proteger y gestionar sus activos de información mediante un SGSI. La seguridad de la información se basa en preservar confidencialidad, acceso solo autorizados, integridad, exactitud y completitud de la información, disponibilidad, acceso oportuno garantizado con controles y políticas. La seguridad de la información se entiende como la preservación de 3 principios fundamentales. Confidencialidad, que garantiza que solo las personas autorizadas puedan acceder a los datos. Integridad, que asegura que la información, así como los procesos que la manejan, se mantengan exactos, completos y libres de alteraciones no autorizadas. Disponibilidad, que busca garantizar que los usuarios autorizados puedan acceder a la información y a sus recursos asociados en el momento que lo necesiten. Para alcanzar estos objetivos, las organizaciones implementan un conjunto de controles que incluyen políticas, procedimientos, prácticas, estructuras organizativas y herramientas tecnológicas. Dichos controles permiten proteger los activos de información y asegurar que se cumplan los objetivos de seguridad definidos por la empresa. Aspectos en políticas de seguridad. Autenticidad. Los activos de información deben ser creados, editados y custodiados por usuarios reconocidos quienes validan su contenido. Posibilidad de auditoría. Se deben conservar evidencias de todas las acciones y actividades que afecten a los activos de información, permitiendo su trazabilidad. Protección contra duplicación. Los activos de información son clasificados, controlando las copias generadas de aquellos considerados confidenciales. No repudio. Autores, propietarios y custodios de la información deben ser plenamente identificables, garantizando la responsabilidad sobre su uso. Legalidad. La gestión de los activos debe cumplir con parámetros legales, normativos y estatutarios establecidos por la institución. Confiabilidad. El contenido de la información debe ser fiable, conservando principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y legalidad. Una de las principales respuestas a las políticas de seguridad de la información ha sido la adopción de la norma internacional ISO 27001, emitida por la Organización Internacional de la Normalización ISO. Esta norma describe de manera detallada cómo debe gestionarse la seguridad de la información dentro de una organización, ofreciendo un marco de referencia reconocido globalmente. La ISO 27001 es aplicable a cualquier tipo de organización, sin importar su tamaño, naturaleza o sector, ya sea pública, privada, con o sin ánimo de lucro. Además, proporciona una metodología estructurada para implementar un sistema de gestión de seguridad de la información y brinda la posibilidad de certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. La revisión más reciente de la norma fue publicada en 2013, consolidándose como un estándar vigente y adaptable a los retos actuales en materia de seguridad. Patrimonio digital. Son materiales informáticos de valor perdurable. Según la UNESCO, el patrimonio cultural o natural deben conservarse y transmitirse a futuras generaciones. Está compuesto por materiales informáticos con valor perdurable que deben conservarse para las futuras generaciones. No todo lo digital tiene ese valor, pero lo que sí lo posee requiere metodologías activas de conservación. Según la UNESCO, el patrimonio, ya sea cultural, natural o digital, constituye la herencia del pasado, el legado presente y lo que se transmite a las generaciones futuras con su valor cultural, histórico, científico o estético. Conclusiones. La preservación y conservación digital son indispensables para garantizar el acceso, la autenticidad y la integridad de los documentos digitales, asegurando su disponibilidad a lo largo del tiempo. La implementación de estrategias técnicas como migración, emulación y estandarización
junto con el cumplimiento de marcos legales y normativos, permite proteger los documentos frente a riesgos tecnológicos, físicos y humanos. Solo los documentos digitales con valor cultural, histórico, científico o estético constituyen patrimonio digital y su preservación activa asegura que este legado permanezca disponible para las generaciones futuras.